México ocupa el lugar número 40 a nivel mundial y séptimo en Latinoamérica en donación y trasplante de órganos y tejidos. De acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes, en el país, 4.7 personas por cada millón de habitantes accede a donar sus órganos en caso de registrar muerte encefálica. La cifra revela que actualmente existen cerca de 22,000 personas en lista de espera para recibir un órgano. De ellos, entre el 4 y 5% son niños y 5,173 jóvenes de entre 12 y 29 años. El riñón es el órgano más demandado, pues representa el 70% de la espera nacional. Tan solo este año, más de 15,000 personas aguardan por un trasplante de este tipo. En tanto que la córnea es el tejido más requerido, ya que la lista actual registra a más de 6,000 pacientes. En espera de hígado se tiene a 325 personas, de corazón a 34 y de pulmón a 3 pacientes. Datos del Centro Nacional de Trasplantes indican que en 2018 el promedio de espera en trasplantes de riñón fue de 2.5 años, de hígado 4.5 meses, de corazón 2.6 meses y córnea 8.8 meses. En 2018 se realizaron más de 7,500 trasplantes de órganos y tejidos en el país, de los cuales 4,317 fueron de córnea, 3,071 de riñón, 237 de hígado y 26 de corazón. Las cifras revelan que en México hace falta fomentar la cultura de la donación, cuyo desconocimiento es la razón principal por la que las personas no donan sus órganos para dar vida después de la muerte. Eric Pinto, 21 Noticias.